La sierra que habíamos elegido para nuestra operación no era solo un terreno accidentado, era un laberinto de caminos polvorientos, donde los ecos del caos resonaban en cada curva. Era una región conocida por la actividad del narcotráfico, y nuestro objetivo era desmantelar un pequeño campamento que habíamos localizado a través de inteligencia militar. La misión era clara, pero la incertidumbre pesaba sobre nosotros. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando nos adentramos en la sierra. La camioneta avanzaba sobre la carretera de terracería, sacudiéndonos en cada bache. Mi escuadrón estaba compuesto por 5 hombres, todos con experiencia en combate, pero el ambiente tenso hacía que cada uno de nosotros estuviera en alerta máxima. Era un lugar donde la lealtad era efímera y el peligro acechaba en cada sombra. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvía más desolador. Árboles retorcidos se alzaban como espectros y la tierra, seca y polvorienta, parecía gritar por agua. De repente, un destello de metal captó mi atención. A lo lejos un par de camionetas se acercaban por el mismo camino. Mi instinto me dijo que no eran amigos. Alzó la mano para indicar a mis hombres que se detuvieran. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los hombres que se acercaban eran narcos. Podía distinguir sus rostros, marcados por la dureza de su vida. Con un gesto ágil me aseguré de que todos tuviéramos nuestras armas listas. No había tiempo para el pánico. La reacción tenía que ser inmediata. Sabía que si intentábamos retroceder, probablemente no tendríamos una segunda oportunidad. Las camionetas se detuvieron a unos metros de nosotros, y de ellas descendieron 6 hombres armados hasta los dientes. Sus miradas eran frías y calculadoras. «¿Qué hacen por aquí, perros?», gritó uno de ellos, con su voz llena de desprecio. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. «Estamos en una operación de reconocimiento. Si se mueven, no duden que responderemos», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. El narcotraficante soltó una risita burlona. «¿Reconocimiento? No están en su casa, soldados. Aquí mandamos nosotros». En ese instante supe que las palabras no bastarían. Era el momento de tomar una decisión. Con un rápido intercambio de miradas, dimos la orden de abrir fuego. El sonido de los disparos resonó en la sierra, y la batalla estalló en un instante. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras buscábamos cobertura. La adrenalina me llenó y de repente todo parecía estar en cámara lenta. Escuché los gritos de mis hombres, el estruendo de las armas y el golpe sordo de los cuerpos cayendo al suelo. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la posición. La situación se volvió caótica. Los narcos respondían con fuerza y precisión, disparando desde sus camionetas y tratando de flanquearnos. Uno de mis hombres, el cabo Martínez, cayó herido cerca de mí. Me arrastré hacia él gritando para que se mantuviera consciente. «Martínez, aguanta, la ayuda viene en camino». Mientras trataba de cubrirlo, noté que los narcos comenzaban a retroceder. Era como si algo los estuviera asustando. Miré hacia el horizonte donde la sierra se alzaba majestuosa, y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, una figura se delineaba alta y esbelta. Al principio pensé que era un mirador enemigo, pero algo en su postura y en la forma en que se movía me hizo dudar. La figura parecía cambiar, como si se desdibujara en el aire. No era un hombre, pero tampoco era una sombra. Era un ser que desafiaba la lógica, una presencia que no podía identificar. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda, y por un segundo la batalla quedó en un segundo plano. La figura permanecía allí observándonos, casi indiferente a la situación que se desarrollaba en ese momento.
Una ráfaga de balas me trajo de vuelta a la realidad. Mis hombres estaban en peligro. Con un grito me dirigí de nuevo al combate tratando de mantener el control. La figura se desvaneció entre los árboles, pero su imagen quedó grabada en mi mente. No podía sacudir la sensación de que había sido testigo de algo que iba más allá de nuestra comprensión. La batalla continuó y aunque logré sacar a Martínez de la línea de fuego, el enfrentamiento fue brutal. Con el tiempo logramos hacer retroceder al narco, pero el costo fue alto. Perdimos a 2 hombres en el fuego cruzado y varios más resultaron heridos. La victoria, si se le puede llamar así, no se sentía como tal. Habíamos ganado en ese momento, pero esa situación continuaría, y las sombras de la sierra parecían más ominosas que nunca. Cuando finalmente nos retiramos, las camionetas de los narcos habían desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada. La imagen de aquella figura me perseguía. Parecía haber sido un nahual, como decían las leyendas locales. La idea me parecía absurda, pero esa sensación persistía. Era como si la sierra, con toda su historia y su dolor, hubiera visto lo que habíamos hecho y decidiera recordárnoslo. Mientras regresábamos al campamento, el silencio fue abrumador. La pérdida de nuestros hombres pesaba sobre nosotros, y la imagen de la figura extraña seguía latente en mi mente. Sabía que no podría ignorarla. Había algo en esa sierra que resonaba con lucha humana, un eco de las batallas que se habían librado mucho antes que nosotros, y no cabe duda que los verdaderos enemigos no siempre son visibles. La sierra siempre ha sido un lugar inhóspito, un laberinto de montañas y sombras que parecen susurrar secretos oscuros. Como parte de un destacamento militar, mi misión era asegurar la región y establecer un puesto avanzado en una zona estratégica. Sin embargo, pronto descubriría que la sierra guardaba más que solo terreno peligroso. Recuerdo que era un amanecer nublado, cuando llegamos a las faldas de la montaña. La niebla se arrastraba entre los árboles, envolviendo todo un manto gris. Nos reunimos en un claro y, tras repasar los objetivos, empezamos a ascender. La atmósfera era pesada, y una sensación de incomodidad se cercenía sobre nosotros. No era solo el miedo a los enemigos, sino algo más profundo, como si la tierra misma estuviera en nuestra contra. A medida que avanzábamos, nos encontramos con un grupo de lugareños. Su vestimenta era sencilla, y sus rostros mostraban un cansancio que iba más allá de lo físico. Nos miraron con desconfianza, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Uno de ellos, un anciano con ojos penetrantes, se acercó y nos advirtió sobre la cueva que había más arriba. «No entren», dijo con voz temblorosa. «Es un lugar maldito. El diablo se alimenta de los vivos ahí». Mis compañeros se rieron, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin embargo, la oscuridad y el instinto de exploración, que son parte del deber militar, nos llevaron a ignorar el consejo del anciano. Así que decidimos que al final del día investigaríamos dicha cueva. El camino hacia ahí fue arduo. La vegetación se volvía más densa y la tierra más rocosa. Finalmente llegamos a la entrada, un oscuro agujero en la ladera de la montaña. El aire era frío y parecía vibrar con una energía extraña. Mi instinto me decía que no entrara, pero el deber me empujaba hacia adelante. Con linternas en mano cruzamos el umbral. La cueva era más amplia de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, como si alguien hubiera estado allí realizando rituales de brujería. El aire era denso y el silencio opresivo. A cada paso, el eco de nuestras voces resonaba en el interior, como si la cueva estuviera viva absorbiendo nuestro temor. De repente,
Uno de mis compañeros, el sargento Ruiz, se detuvo. Su rostro se había puesto pálido. «Escuchen», susurró. Nos quedamos en silencio. Lo que escuchamos hizo que la sangre se nos helara. Un murmullo, un canto sutil y casi ininteligible, provenía de las profundidades de la cueva. Era como si alguien estuviera invocando algo. La sensación de que no estábamos solos se hizo abrumadora. Decidimos seguir adelante, atraídos por esa melodía inquietante. El murmullo se hacía más fuerte, más insistente. Nos encontramos con un claro en la cueva, donde había un altar rudimentario, cubierto de ofrendas extrañas, huesos, plumas y lo que parecían ser objetos personales. El canto resonaba con fuerza y de pronto un escalofrío recorrió el ambiente. La temperatura descendió drásticamente. Fue entonces cuando todo se oscureció. Las linternas parpadearon y en un instante nos encontramos envueltos en una penumbra casi total. Se escucharon gritos y en ese momento el caos se desató. Mis compañeros empezaron a empujarse entre sí, tratando de encontrar la salida. El canto se transformó en un grito ensordecedor que parecía atravesar nuestras mentes. En medio del pánico logré ver al sargento que estaba paralizado frente al altar. Su mirada era de terror absoluto. «No puedo moverme», gritaba. Intenté acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, mientras la niebla se espesaba a nuestro alrededor, formando figuras que se retorcían y se desvanecían. Desesperado, grité para que todos se reagruparan y traté de arrastrar a Luis hacia la salida. Pero algo en la cueva estaba cambiando. Las sombras parecían cobrar vida, y las voces de mis compañeros se desdibujaban en el aire. Finalmente logré arrastrar al sargento hacia la salida, donde el aire fresco nos golpeó en la cara. Al salir, el grupo apenas estaba completo. Varios hombres habían desaparecido en la oscuridad. La cueva había reclamado a alguno de ellos. El miedo se apoderó de nosotros. Mientras corríamos hacia el campamento, el eco de aquel canto nos seguía. Una melodía macabra que prometía volver a llamarnos, a atrapar a los incautos que se atrevieran a entrar de nuevo. Esa noche ampliaron la búsqueda de nuestros compañeros. La sierra, que parecía ser solo un lugar hostil, se había convertido en un verdadero infierno. Un recordatorio de que a veces lo desconocido es más aterrador que cualquier enemigo visible. Hoy en día, cada noche mientras intento dormir, el sonido de esa melodía sigue resonando en nuestras mentes. Algunos de mis compañeros se volvieron más reservados, como si pudieran sentir que algo los observaba. Lo que pasó en esa cueva quedó como una cicatriz en nuestra memoria, un lugar que nunca volveríamos a visitar, aunque su canto resonara en nuestros sueños y esa sombra siguiera acechándonos en cada rincón de la sierra. La sierra que se alzaba frente a nosotros era un laberinto de caminos angostos y rocosos, un terreno que conocíamos bien, pero que se volvía cada vez más hostil. Nuestro objetivo era desmantelar un grupo armado que había estado operando en la zona, sembrando el caos y el miedo entre la población civil. La misión era clara, pero la incertidumbre siempre se asomaba en cada rincón de la mente. Mientras nos preparábamos, el sargento nos dio una última charla. Su voz firme y autoritaria resonaba en nuestras cabezas mientras revisábamos el equipo. Recuerden, muchachos, aquí no se trata solo de cumplir con el deber. Se trata de proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Mantengan la calma, sigan el plan y sobre todo cuídense unos a otros. Asentimos, aunque el peso de sus palabras se sentía en nuestros hombros. El vehículo todoterreno avanzaba por el sendero de tierra.
Las piedras rebotaban en el chasis mientras el motor rugía. A medida que nos adentrábamos en la sierra, la vegetación se hacía más densa. El aire era pesado, impregnado de humedad, y el canto de las aves se mezclaba con el sonido del motor. Sabía que cada uno de nosotros estaba en su propio mundo, recordando a nuestras familias, la vida que habíamos dejado atrás por un tiempo indeterminado. Casi 2 horas después llegamos a un claro, donde la inteligencia militar nos había indicado que el grupo estaba acampando. La adrenalina comenzaba a fluir mientras tomábamos posiciones. Me encontré junto al cabo, un hombre experimentado que había estado en más de una docena de enfrentamientos. Su mirada seria indicaba que estaba en alerta máxima. ¿Estás listo?, me preguntó. Yo asentí, aunque mi estómago se revolvía. El plan era rodear el campamento y sorprenderlos en el momento menos esperado. Con movimientos silenciosos, comenzamos a avanzar. La tensión palpable en el aire. Cada paso que dábamos parecía resonar en un eco lejano, como si la sierra misma estuviera atenta a nuestros movimientos. Un par de minutos después, llegamos a una posición elevada, desde donde podíamos observar el campamento. Eran unos 10 hombres, armados y desprevenidos, riendo y conversando alrededor de una fogata. El sargento desde su posición nos dio la señal. Con gestos precisos, comenzamos a avanzar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de las hojas al ser pisadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecían amplificarse. En esos momentos, el mundo se redujo a un solo objetivo: eliminar la amenaza. Cuando llegamos a unos 30 metros del campamento, la tensión era insoportable. El sargento levantó la mano y, con un gesto firme, ordenó abrir fuego. Fue en ese momento cuando el sonido de las armas resonó en la sierra como un trueno, y el caos se desató. Los hombres armados sorprendidos comenzaron a reaccionar. Algunos se lanzaron al suelo, otros intentaron huir hacia la espesura del bosque. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras disparaba. Mi entrenamiento se activó automáticamente. Cada movimiento, cada respiración, todo parecía fluir. Pero también podía ver a mis compañeros. Algunos estaban en la línea de fuego, y la realidad del enfrentamiento comenzó a calar en mí. El cabo fue el primero en caer. Un disparo lejano con el sonido sordo del impacto, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi desplomarse. Una expresión de sorpresa en su rostro. ¡Cabo!, grité, pero el caos del combate ahogó mi voz. El sargento y otros hombres se lanzaron hacia él, mientras yo intentaba cubrir su retirada. La adrenalina mezclada con el miedo y la desesperación se convirtió en un cóctel explosivo. El enfrentamiento continuó. Disparos y gritos resonaban por doquier. Cada vez que disparaba, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Estábamos allí para proteger a quienes no podían defenderse, pero en esos momentos, la línea entre el deber y la supervivencia se volvió difusa. Vi a uno de los enemigos caer, y por un instante sentí una punzada de humanidad. Eran hombres como nosotros, atrapados en un conflicto que iba más allá de nosotros mismos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Cuando finalmente el eco de los disparos comenzó a desvanecerse, lo que quedaba era un silencio ensordecedor. Nos reunimos para contar los heridos, y la realidad se hizo más dura. El cabo no sobrevivió, y su ausencia se sintió como una herida abierta entre nosotros. El sargento, visiblemente afectado, nos reunió. Hicimos lo que debíamos hacer. No olvidemos por qué estamos aquí. Esta sierra es testigo de lo que ha sucedido, y nosotros debemos seguir adelante. Sus palabras, aunque firmes,
llevaban el peso de la pérdida. Con el campamento desmantelado y el grupo armado reducido, comenzamos la retirada. La sierra, que antes parecía un refugio, se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Mientras caminábamos de regreso, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la naturaleza llorara la pérdida de aquellos que dimos por hecho. Las sombras de la sierra se alargaban mientras nos adentrábamos en el terreno montañoso, un entorno que conocíamos bien, pero que siempre parecía retarnos de manera inesperada. Era un día nublado, con el viento soplando frío entre los árboles, y un ligero murmullo de inquietud se sentía en el aire. La misión del día era clara: patrullar la zona y asegurarnos de que no hubiera actividad sospechosa por parte de grupos armados que operaban en la región. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me ponía nervioso, un presentimiento que no podía sacudir. Éramos un escuadrón de 10 hombres, todos con experiencia en combate, pero a pesar de eso, la sierra podía ser implacable. La vegetación densa y los senderos traicioneros podían ocultar a nuestros enemigos, y cada ruido podía ser un indicio de peligro. Mientras avanzábamos, el sargento Morales, nuestro líder, nos recordaba la importancia de mantener la formación y estar alerta. No bajen la guardia, decía con voz firme. En esta zona un descuido puede costar vidas. Mientras nos movíamos, la neblina comenzó a descender, envolviendo el paisaje en una especie de manto gris. Era como si la sierra estuviera tratando de ocultar algo, y aunque mis compañeros se mantenían enfocados, no podía evitar sentir que algo estaba fuera del lugar. Después de un par de horas de marcha, decidimos hacer una pausa en un claro, un pequeño espacio donde podíamos descansar y reabastecernos de agua. Fue en ese momento, mientras tomaba un sorbo de agua, que lo vi: un destello en el horizonte, como una bola de fuego que cruzaba el cielo. ¿Viste eso?, le pregunté a Ríos, el soldado que estaba a mi lado. Él asintió, su expresión tan confundida como la mía. No era un fenómeno común en la sierra, y el brillo anaranjado iluminó brevemente el paisaje, dejando una sensación de inquietud. El sargento Morales nos reunió rápidamente. Parece que hemos encontrado algo inusual. Vamos a ir a investigar, muchachos. La adrenalina comenzó a fluir nuevamente mientras nos preparábamos para movernos hacia la dirección de donde había venido el destello. Nos adentramos más en la sierra. El sonido de nuestras botas aplastando hojas secas resonaba en el silencio del lugar. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía cada vez más pesado, casi eléctrico. La vegetación parecía cambiar, como si la naturaleza misma se estuviera transformando. De repente otra bola de fuego apareció, esta vez más cerca de nosotros, iluminando el entorno con una luz surrealista. Mis compañeros comenzaron a murmurar, unos expresando nerviosismo, otros intentando racionalizar lo que veían. «Puede ser un fuego controlado o algo parecido», sugirió el soldado López, aunque su voz no era tan convincente como deseaba. Entonces, los destellos comenzaron a moverse, danzando en el aire como si tuvieran vida propia. Era un espectáculo fascinante y aterrador al mismo tiempo. «Mantengan la calma», ordenó Morales, pero era difícil concentrarse. Sentía que la sierra nos observaba, que había algo más en juego aquí. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse, flotando a nuestro alrededor en un patrón errático. En aquel momento, lo que había comenzado como una curiosidad se convirtió en un verdadero terror. Las luces empezaron a formar figuras, sombras que danzaban en la penumbra, y un escalofrío recorrió mi espalda.
En un instante, comprendí que no estábamos solos. «¡Retirada!», gritó el sargento, y en ese momento comenzamos a correr. Las bolas de fuego parecían seguirnos, iluminando el camino mientras nos adentrábamos en la espesura. La ansiedad se convirtió en pánico, y el sonido de nuestras respiraciones era ahogado por el ritmo frenético de nuestros corazones. No sabía a dónde iba, solo quería salir de allí. El bosque se convirtió en un laberinto, y mis compañeros empezaron a dispersarse. Grité el nombre de Ríos, pero su voz se perdió entre el estruendo de las mismas ramas rompiéndose y del eco de aquellas luces extrañas. De repente, una figura apareció ante mí, una mujer que parecía surgir de la nada. Su vestido era blanco, ondeando como si estuviera sumergida en el agua. Su mirada profunda y penetrante me dejó paralizado. «¿Qué buscan ustedes?», preguntó, con su voz suave y casi hipnótica. No podía responder, solo podía observar cómo las bolas de fuego danzaban a su alrededor, como si la rodearan con devoción. Era una escena surrealista, y la sierra se sentía viva, como si cada árbol y cada sombra estuvieran en sintonía con ella. Mis instintos de supervivencia gritaban que debía huir, pero había algo en ella que me mantenía anclado al lugar. «No venimos a hacer daño», logré articular, aunque mis palabras sonaban vacías. La mujer sonrió y en ese instante sentí una mezcla de calma y terror. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse más, y la figura de la mujer se difuminó en la bruma. «No teman, pero deben irse. Este lugar no es para ustedes», dijo con un tono que resonaba en mi mente. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el pánico volvió a apoderarse de mí. Giré sobre mis talones y corrí atravesando el bosque con la esperanza de poder encontrar a mis compañeros. Decidimos regresar al campamento, mientras que nos preguntábamos qué demonios había sido eso. Yo no sabía qué pensar en ese momento, así que intenté calmarme. Decidimos regresar al campamento base. Mientras caminábamos, el recuerdo de la mujer y las bolas de fuego permanecieron grabados en mi mente. La sierra, con su belleza majestuosa, había revelado un lado oscuro y misterioso ese día. Era un recordatorio de que había algo más en este mundo de lo que pudiéramos ver o entender. Al final logramos regresar, pero esa experiencia nos deja con más preguntas que respuestas. Era una mañana gris y fría en la sierra. La neblina se arrastraba entre los árboles, creando un ambiente denso y opresivo. El sonido del viento era el único acompañante mientras nosotros, los gafes, nos preparábamos para la misión que teníamos por delante. Había rumores de que un grupo de narcos había establecido un campamento en un claro a unos kilómetros de nuestra posición. La inteligencia había sido clara. Teníamos que desmantelar la operación y capturar a los responsables. Mientras nos movíamos en formación, el silencio era inquietante. A pesar de que estábamos entrenados para situaciones como esta, había un sentimiento de tensión en el aire. La sierra parecía estar observándonos, como si cada árbol y cada sombra guardaran secretos. Caminamos durante horas. El terreno se volvía cada vez más difícil. Las rocas y la vegetación espesa complicaban nuestro avance. Cada paso que dábamos era una mezcla de adrenalina y precaución. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Finalmente llegamos a un claro. Era un lugar tranquilo, pero había señales de actividad reciente. Huellas en el suelo, latas vacías y algunos restos de fuego. El comandante, un hombre de pocas palabras pero de gran determinación, hizo una señal para que nos detuviéramos. Nos agrupamos detrás de unos arbustos observando el lugar. «Parece que hay actividad», susurró el comandante. «Manténganse alerta.
Mientras esperábamos, el ruido del bosque se volvió más intenso. Los pájaros se callaron y el viento dejó de soplar. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Mi corazón latía con fuerza y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de unos minutos, decidimos avanzar. Nos movimos con sigilo, cubriendo cada ángulo. Mientras nos acercábamos a la primera cabaña, fue en ese momento que escuchamos voces. Eran hombres hablando en un tono bajo, pero la tensión en su voz era evidente. ¿Estás seguro de que no nos han seguido?, preguntó uno de ellos. No te preocupes, hemos hecho las cosas bien. No hay forma de que nos encuentren aquí, respondió otro, con una risa sarcástica. El sudor comenzó a caer por mi frente. Sabía que estábamos cerca. Nos organizamos rápidamente para rodear el lugar. El comandante tomó la delantera, mientras un par de nosotros nos quedábamos atrás para cubrir la retaguardia. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba alerta a cada sonido. La cabaña era de madera, desgastada por el tiempo, y tenía una puerta que parecía estar a punto de caerse. El comandante se acercó sigilosamente y la empujó. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque, y todos contuvimos la respiración. Dentro la escena era desoladora. Había un par de colchones en el suelo, y una mesa llena de botellas de licor y algunos paquetes de sustancias ilícitas. Era un lugar que había sido utilizado para el consumo y el tráfico de sustancias. Pero lo más perturbador eran las fotos en las paredes. Imágenes de personas desaparecidas, algunas de ellas con unas marcas muy dolorosas. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró uno de mis compañeros, con su voz temblando. De repente un grito resonó en el aire. Era un sonido desgarrador que provenía de las profundidades del bosque. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. El comandante hizo una señal para retirarnos. Comenzamos a salir, pero en ese momento escuchamos pasos apresurados. Alguien se acercaba. Nos escondimos detrás de los árboles conteniendo la respiración. Las sombras se movían entre los mismos y pronto un grupo de hombres armados apareció. Eran narcos y su actitud era desafiante. Hablaban entre ellos riendo como si no tuvieran preocupación alguna. ¿Qué pasa con el último cargamento?, preguntó uno de ellos. No podemos permitir que nos lo sigan robando. No te preocupes, tengo un plan. No dejaré que nos atrapen otra vez, respondió otro, con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. El comandante hizo una señal para que nos mantuviéramos en silencio y nos movimos lentamente hacia una posición más segura. Pero mientras nos movíamos, uno de mis compañeros tropezó y cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. Los narcos se dieron cuenta de nuestra presencia. Uno de ellos gritó y en un instante el caos se desató. Comenzaron a disparar y nosotros respondimos de inmediato. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. La sierra se convirtió en un campo de batalla. Nosotros retrocedimos tratando de encontrar cobertura detrás de los árboles. La adrenalina inundaba mi cuerpo y cada sonido parecía amplificarse. La confusión era abrumadora. No sabía cuántos éramos ni cuántos narcos había. Logramos reagruparnos, pero el ambiente se tornaba cada vez más caótico. Uno de mis compañeros fue alcanzado por una bala y cayó al suelo. Su grito resonó en mis oídos, y en ese momento el terror se apoderó de mí.
Tienes que seguir, gritó el comandante. No podemos quedarnos aquí. Yo no podía dejarlo, pero el deber me obligó a seguir adelante. Retrocedí tratando de mantenerme firme, pero la ansiedad y el miedo comenzaban a dominarme. El sonido de las balas seguía reboteando a nuestro alrededor. Nos movimos hacia una zona más densa del bosque, donde la visibilidad era limitada, pero el eco de la batalla seguía resonando en el aire y sabía que no estábamos a salvo. Finalmente encontramos un lugar donde podíamos escondernos. Nos agachamos tratando de recuperar el aliento y así poder evaluar la situación. El comandante hizo una rápida revisión de nuestro grupo y mi corazón se hundió al ver que faltaban 2 de nuestros hombres. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo, dijo. Necesitamos un plan inmediato. Mientras discutíamos nuestras opciones, el sonido de los narcos se acercaban. Podíamos escucharlos hablando, riendo como si estuvieran disfrutando de la cacería. La sensación de ser cazadores en un terreno desconocido nos envolvía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. De repente un grito resonó nuevamente, pero esta vez no era un grito de batalla, era un grito de alguien que estaba siendo capturado. El comandante tomó una decisión rápida. Vamos a retroceder hacia el arroyo. Desde allí podremos encontrar un camino de salida. Comenzamos a movernos con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre. La sierra parecía un laberinto interminable, y la sensación de ser perseguidos se hacía más intensa. Al llegar al arroyo, el sonido del agua fluyendo fue un alivio momentáneo, pero no teníamos tiempo para descansar. Sabíamos que los narcos estaban cerca, y cualquier error podría ser fatal. Nos sumergimos en el agua, tratando de ocultar nuestras huellas mientras seguíamos adelante. La corriente era tan fuerte, y el frío del agua se sentía en nuestros huesos. Pero teníamos que seguir, teníamos que salir de allí. Mientras avanzábamos escuchamos el sonido de pasos en la orilla. Eran nuevamente esos narcos, buscando entre los árboles. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mi corazón latía con fuerza. No se muevan, susurró el comandante, con su voz tensa. Esperen a que pasen. Nosotros nos quedamos inmóviles, el sonido del agua enmascarando nuestras respiraciones. Los narcos se acercaron y pude ver sus siluetas a través de la maleza. Sus risas resonaban a nuestro alrededor y la sensación de impotencia era abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, los narcos se alejaron. El comandante hizo una señal para que nos moviéramos nuevamente. Salimos del agua temerosos y alerta. Continuamos nuestro camino tratando de encontrar una salida. La sierra se había vuelto un terreno hostil y cada sombra parecía estar llena de amenazas. Finalmente encontramos un sendero que parecía llevarnos hacia una zona más segura. Mientras avanzábamos, el sonido de disparos resonaba una vez más, pero esta vez era distante. La batalla parecía haberse trasladado a otro lugar, pero sabíamos que no estábamos a salvo. La misión había sido un fracaso, y la sierra se había convertido en un escenario de nuestro peor miedo. Al final logramos salir de la sierra, pero el costo fue alto. La experiencia nos había marcado de formas que nunca podríamos olvidar. Miré hacia atrás, hacia la sierra que había sido testigo de nuestro encuentro con el terror, y supe que nunca volvería a ser el mismo. Y hasta el día de hoy, así ha sido. La frontera entre México y Estados Unidos era un lugar de contrastes, donde la belleza del paisaje se mezclaba con la crudeza de la realidad del crimen organizado. Me encontraba en una operación de rutina,
parte de un grupo de élite que había sido desplegado en esta zona caliente, debido a informes de movimientos de narcotraficantes. Aunque había estado en misiones previas, la tensión en el aire era palpable, y una inquietud se alojaba en mi estómago. Escuchen, la situación es delicada, dijo el teniente Martínez, un veterano de muchas batallas. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no pasamos por alto. Hemos recibido inteligencia que sugiere que un grupo de narcos está intentando cruzar la frontera esta noche. Su objetivo es transportar productos a través de un punto ciego en el cerco fronterizo. Nuestra misión es interceptarlos antes de que logren cruzar. Mientras hablaba, revisé mi equipo. El rifle, las granadas, los cargadores, todo estaba en su lugar. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabíamos que estos criminales estaban bien armados y organizados. Con el equipo en su lugar, nos dirigimos hacia nuestra posición de vigilancia, un terreno elevado que nos brindaba una vista panorámica del área. El silencio era ensordecedor. A medida que la oscuridad se cercenía sobre nosotros, el sonido de la naturaleza se apagaba y solo se escuchaba el murmullo lejano del río que marcaba la frontera. Yo observé a mis compañeros, hombres y mujeres que, al igual que yo, habían dejado todo atrás para servir. No había lugar para el miedo, solo la determinación de cumplir con nuestra misión. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas o susurro del viento parecía un presagio. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, un destello de luces apareció a lo lejos. Era un vehículo. «Allí están», susurró el teniente, y todos nos tensamos listos para la acción. El vehículo se acercaba lentamente, sus faros iluminando el camino polvoriento. Era un SUV negro y detrás de él un par de camionetas que lo seguían a toda velocidad. «Son ellos, no podemos dejar que crucen», ordenó el teniente. Con un gesto de la mano nos posicionamos. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza. Cuando el SUV se detuvo, pude ver cómo varios hombres se bajaron armados hasta los dientes. Llevaban rifles de asalto y miradas decididas. «Ahora», gritó el teniente. Yo abrí fuego junto con mis compañeros, las balas silbando en la oscuridad. El sonido del disparo resonaba en el aire y la confusión se apoderó de los narcos. Aunque ellos respondieron con disparos y el caos estalló en cuestión de segundos, podíamos ver cómo la luz de los faros iluminaba la escena, revelando la intensidad de ese enfrentamiento. Recuerdo vagamente que yo me agaché buscando cobertura detrás de un arbusto. Mientras las balas pasaban a mi lado, el miedo era real, pero la formación y el enfrentamiento tomaron el control. «¡Cúbranme!», grité mientras me movía hacia un mejor ángulo. Mis compañeros estaban a mi lado, intercambiando disparos con los narcos. Era una danza mortal, una mezcla de instinto y estrategia. En medio del fuego cruzado vi a uno de mis compañeros caer al suelo. La imagen se grabó en mi mente y una oleada de rabia y determinación me invadió. Con un esfuerzo logré avanzar hacia el lado del vehículo, tomando la posición en un pequeño montículo. Desde allí podía ver a los narcos tratando de reagruparse, organizándose para poder contraatacar. Yo grité que no podíamos dejar que se escapen, impulsando a mis compañeros a seguir adelante. La batalla continuó y el sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los hombres. En un momento de calma logré recargar mi arma y observar el entorno. Los narcos estaban intentando huir hacia el río, pero sabíamos que eso significaría una derrota para nosotros. «Avancemos, no podemos dejarlos escapar», ordenó el teniente. Con determinación comenzamos a movernos hacia adelante, disparando a los hombres que aún se resistían. La lucha era feroz, pero poco a poco comenzamos a ganar terreno. Al llegar al borde del río, vi cómo algunos narcos intentaban cruzar. Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera.
La batalla estaba llegando a su clímax. Los narcos, viendo que estaban siendo rodeados, comenzaron a retroceder. Finalmente mis compañeros lograron contener a los narcos y los últimos disparos se apagaron. El silencio se cercenó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de la naturaleza. La misión había sido exitosa, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se instaló en mi mente y es algo que no voy a olvidar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que contrastaba con el polvo de la carretera. Era una de esas tardes calurosas en el norte de México, donde el aire se sentía denso y la brisa apenas ofrecía alivio. Me encontraba en un convoy militar, en plena misión de reconocimiento hacia Sinaloa, una zona conocida por su alta actividad del narco. Mis compañeros y yo éramos parte de una unidad de élite, entrenada para enfrentar situaciones extremas. Pero nunca imaginé que el día de hoy marcaría un antes y un después en mi vida. El ruido de los motores resonaba en el silencio de la carretera, interrumpido solo por el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto agrietado. Miré por la ventanilla, observando los paisajes áridos que nos rodeaban. En ese momento, las preocupaciones del mundo parecían lejanas. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Sabíamos que, a medida que nos acercábamos a la frontera con Sinaloa, el riesgo aumentaba. El capitán Gómez, un hombre con una mirada firme y una voz autoritaria, se dirigió a nosotros desde la parte delantera del convoy. Recuerden, estamos en terreno hostil. Los narcos no se detendrán ante nada para proteger su territorio. Mantengan los ojos abiertos y sean cautelosos. Yo asentí sintiendo el peso de su advertencia. Era la primera vez que estaba en una operación como esta, y aunque había pasado por un riguroso entrenamiento, la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Los rumores sobre enfrentamientos previos en la zona eran escalofriantes, pero jamás pensé que podría estar en medio de uno. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolador. Un par de ranchos abandonados aparecieron a nuestro paso, con sus cercas de alambres de púa y ventanas rotas. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido del motor de nuestro vehículo y el crujir del asfalto. De repente, el capitán levantó la mano, indicando que nos detuviéramos. «Escuchen», dijo en un susurro. Todos guardamos silencio. En la distancia se escuchaban disparos. El sonido era inconfundible. Ráfagas de armas automáticas. Mi corazón en ese momento se aceleró. «Parece que hay un enfrentamiento», continuó el capitán. «Nos moveremos con cautela». Nos encontramos en una encrucijada. Si continuábamos, podríamos entrar en fuego cruzado. Si retrocedíamos, podríamos ser considerados como cobardes. Pero la decisión fue rápida y avanzamos. Con el motor rugiendo continuamos por la carretera, pero esta vez con más precaución. El ambiente se sentía tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A medida que nos acercábamos al origen de los disparos, el paisaje se tornó más caótico. Podíamos ver vehículos abandonados, marcas de balas en las paredes y, lo peor de todo, cuerpos tendidos en el suelo. El horror de la escena me golpeó con fuerza. Eran hombres jóvenes en su mayoría, y habían caído en medio de un conflicto que ni siquiera les pertenecía. «Deténganse», gritó el capitán. Nos estacionamos detrás de un vehículo volcado, protegiéndonos de la línea de fuego. «Necesitamos evaluación», dijo el mismo capitán. Un grupo de soldados se preparó para avanzar mientras otros cubrían sus movimientos. Yo formaba parte del equipo de apoyo, con mi rifle en mano y la mente centrada en la misión. Pronto un par de soldados se acercaron a la escena del tiroteo, y en cuestión de minutos, el sonido de los disparos se hizo más intenso.
¡Regresen!, ordenó el capitán cuando una serie de disparos resonaron cerca de nosotros. Una ráfaga de balas hizo que nos agacháramos instintivamente. La situación se estaba volviendo crítica. La adrenalina corría por mis venas y cada latido de mi corazón parecía resonar en mis oídos. Los hombres que se enfrentaban en la carretera eran narcos, bien armados y organizados. Podíamos ver cómo se movían ágilmente entre los vehículos, utilizando todo lo que tenían a su disposición como cobertura. Era un espectáculo aterrador y fascinante al mismo tiempo. «No podemos quedarnos aquí», dijo el capitán con su voz firme. «Necesitamos establecer una línea de fuego y neutralizar la amenaza». Con gran esfuerzo avanzamos hacia la posición más favorable. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero logramos establecer un perímetro. Desde allí comenzamos a devolver el fuego. Recuerdo cada disparo que hice, cada ráfaga que salió de mi arma. La concentración era vital, pero la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeaba con cada segundo que pasaba. La batalla continuó por lo que pareció una eternidad. La oscuridad comenzó a caer y los faros de los vehículos iluminaban la escena caótica. Los narcos, en un intento desesperado por salir, comenzaron a retroceder. En ese momento un grito desgarrador resonó en el aire. Un soldado de nuestro equipo había caído. El pánico en ese momento se apoderó de nosotros. «¡Médico!», gritó el capitán, pero el caos era abrumador. La batalla seguía y cada uno de nosotros sabía que no podíamos dejar de luchar. La vida de nuestro compañero dependía de nuestra capacidad para mantenernos firmes. Con cada disparo que intercambiábamos, la situación se volvía más desesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el fuego enemigo comenzó a disminuir. Al parecer los narcos se estaban retirando. «¡Avancen, avancen!», ordenó el capitán. Con cuidado nos movimos hacia adelante, la tensión en el aire aún palpable. El cuerpo de nuestro compañero yacía en el suelo, y el dolor por su pérdida ya comenzaba a sentirse en nuestros corazones. Al llegar a la escena del tiroteo encontramos más cuerpos. La brutalidad de este enfrentamiento entre cárteles se hacía evidente. Miré a mi alrededor y vi el horror y la destrucción. Era un recordatorio escalofriante de lo que enfrentábamos. La lucha no solo era contra el narco, sino contra un sistema que parecía estar diseñado para perpetuar este ciclo de caos. El capitán se agachó junto al cuerpo de nuestro compañero, y una fría sensación de pérdida me invadió. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero esos minutos se sentían como horas. A medida que el silencio caía y la noche se hacía presente, comprendí que nunca volvería a ser el mismo. La guerra nos había marcado, y la vida que conocía antes de ese encuentro se había desvanecido. Finalmente el convoy se reunió. Habíamos sobrevivido, pero a un costo. La carretera hacia Sinaloa no solo era un camino lleno de polvo y peligro, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las decisiones que tomamos. Mientras nos alejábamos de la escena, el peso de la realidad se asentó en mis hombros. No podía olvidar lo que había visto y lo que habíamos vivido. El enfrentamiento contra el narco, y aunque habíamos ganado una pequeña victoria, sabíamos que el conflicto estaba lejos de terminar, y así ha sido, un ciclo sin fin. Desde que era niño, siempre me sentía atraído por lo oculto y lo inexplicable. Tal vez fue la influencia de mi abuela, que me contaba historias escalofriantes sobre seres sobrenaturales que acechaban en las sombras. Recuerdo que de pequeño solía acompañarla a visitar a una curandera que vivía en las afueras del pueblo. Esa mujer tenía un don especial para comunicarse con el más allá. Podía sentir la presencia de espíritus y entidades que habitaban en otro plano de existencia. Muchas veces la vi entrar en trance y hablar con voces que no eran las suyas. Me fascinaba observarla mientras realizaba sus rituales y rezos, envuelta en una aura mística. Cuando cumplí 18 años decidí unirme a las fuerzas especiales,
Quería servir a mi país, pero también esperaba encontrar respuestas a todas esas preguntas que me atormentaban sobre lo paranormal. Durante mi entrenamiento, aprendí a ser un soldado eficiente y disciplinado, pero también desarrollé habilidades de percepción y observación que me permitían estar alerta ante cualquier anomalía. Mis primeras misiones fueron de rutina, pero pronto comenzaron a surgir incidentes extraños. En una operación en la zona fronteriza, mi equipo y yo fuimos testigos de luces inexplicables que se movían a gran velocidad en el cielo nocturno. Algunos de mis compañeros juraban haber visto figuras humanoides entre los arbustos. Aunque intentamos investigar, no pudimos encontrar una explicación lógica. Conforme ascendía en rango, fui asignado a operaciones más delicadas, donde se requería de mi experiencia y discreción. En una de ellas debíamos neutralizar a un grupo de narcotraficantes que se habían atrincherado en una vieja hacienda. Cuando ingresamos al lugar, nos encontramos con una escena espeluznante. En el sótano había un altar elaborado con huesos humanos, velas negras y extraños símbolos tallados en las paredes. Uno de los sicarios, que parecía estar poseído, nos atacó con una fuerza sobrehumana. Tuvimos que reducirlo con fuerza letal, pero cuando revisamos su cuerpo notamos que sus ojos habían sido arrancados. Esa no fue la única vez que me topé con manifestaciones sobrenaturales durante mis misiones. En varias ocasiones vi a mujeres de aspecto demacrado y mirada perdida, que parecían estar bajo el control de alguna fuerza maligna. También escuché voces fantasmales en los pasillos de algunas edificaciones abandonadas. Poco a poco fui acumulando un conocimiento invaluable sobre las fuerzas oscuras que se mueven en las sombras de nuestro país. Entendí que el crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico y la extorsión, sino que también está involucrado en cultos y rituales satánicos. Supe que detrás del caos desatado hay entidades demoníacas que alimentan el caos y la destrucción. Cuando finalmente me retiré de las fuerzas especiales, decidí poner mi experiencia al servicio de una organización que se dedica a investigar y combatir lo paranormal. Ahora me dedico a entrenar a jóvenes agentes en técnicas de exorcismo y de protección espiritual. Mi objetivo es erradicar esas fuerzas malignas que amenazan la estabilidad de nuestro país. Y aunque sé que mi labor es peligrosa y que en cualquier momento puedo enfrentarme a algo que supere mis capacidades, pero estoy dispuesto a arriesgar todo con tal de mantener a salvo a todas las personas de estas garras, porque he visto de primera mano que la realidad siempre supera la ficción y que los demonios son mucho más tangibles de lo que creemos. Soy el capitán Hernández y he estado en el ejército durante más de 10 años. He visto muchas cosas, pero las células delictivas y sus consecuencias siempre dejan una huella profunda en quienes están involucrados en esta lucha. La comunidad de Teloloapan, esto en lo que viene siendo Iguala, había sido golpeada por extorsiones y amenazas, y la población vivía con miedo constante. Nuestra tarea era clara: desmantelar una red de distribución de sustancias que operaba en la zona y proteger a los ciudadanos del caos que los acechaba. Después de un rápido desayuno, me reuní con mi escuadrón. Eran hombres y mujeres valientes, comprometidos con la causa. Les expliqué el plan. La estrategia era simple, les dije. Nos vamos a infiltrar en la zona, vamos a identificar a esos líderes y vamos a desmantelar su operación. Debemos ser rápidos y eficaces. La seguridad de la población depende de nosotros, finalicé. Al salir de la base me sentía nervioso. Sabía que la misión podría volverse peligrosa en cualquier momento. Subimos a nuestros vehículos militares y nos dirigimos hacia Teloloapan. A medida que nos acercábamos, vi la realidad que enfrentaban los residentes: casas deterioradas, calles desiertas y miradas de desconfianza. Era evidente que la comunidad había sido marcada por el terror. Al llegar a un punto cercano al lugar de la operación, nos detuvimos y nos dividimos en grupos. Mi equipo se encargaría de rodear un almacén
que habíamos identificado como el centro de distribución. Con cada paso la tensión aumentaba. El silencio del campo era inquietante. La vegetación espesa nos ofrecía cobertura y me aseguraba de que cada uno de mis hombres estuviera en posición antes de dar la señal. Cuando finalmente dimos el salto, el caos estalló. Los hombres que custodiaban el almacén comenzaron a disparar. Recuerdo el sonido ensordecedor de las balas y el instante de sorpresa en el que nos encontramos. Con una mezcla de adrenalina y entrenamiento, respondimos al fuego. Yo me movía entre mis hombres, coordinando sus movimientos, mientras nos cubríamos mutuamente. La confrontación fue intensa. Un compañero sargento cayó al suelo tras recibir un impacto en la pierna. Su grito resonó en mis oídos, y aunque quería correr hacia él, sabía que debía mantener la calma y seguir adelante. «¡Sigue disparando!», le grité, y vi cómo luchaba por mantenerse en pie, disparando con determinación. La lucha se prolongó durante varios minutos, pero con cada enemigo neutralizado, nuestra estrategia comenzaba a dar resultado. Finalmente logramos entrar al almacén. El lugar estaba lleno de paquetes de sustancias y la escena era desgarradora. Un recordatorio de la destrucción de estas células que causan a nuestras comunidades. Mientras asegurábamos el lugar, varios miembros fueron capturados. Una vez que la situación se calmó, me acerqué al sargento. Estaba herido, pero su espíritu seguía intacto. «No te preocupes, carnal, estoy bien», dijo con una sonrisa a pesar del dolor. Lo llevamos de inmediato a un lugar seguro, donde pudo recibir la atención médica. Al final del día habíamos realizado una importante incautación y habíamos desmantelado una parte significativa de aquella operación delictiva. La mañana era gris y fría, como si el cielo mismo estuviera advirtiéndonos sobre lo que estaba por venir. Había algo en el aire que presagiaba peligro, el tipo de peligro que uno siente en las entrañas, un aviso que no se puede ignorar. Mi escuadrón estaba en la base, en un pequeño pueblo al norte del México, donde se rumoreaba que unos contras estaban moviendo grandes cantidades de sustancia a través de la frontera. La misión que teníamos era, aparte de infiltrar, el capturar al líder y desmantelar la operación. Pasamos la noche anterior revisando el plan. Cada detalle tenía que ser perfecto. Sabíamos que cualquier error podría costar vidas, no solo las nuestras, sino también la de los inocentes atrapados en medio de esta lucha. La inteligencia había sido escasa, pero suficiente para que supiéramos que ellos no se detendrían ante nada para proteger su territorio. La desconfianza entre nosotros se palpaba, cada uno de nosotros consciente de que ese día podría ser el último. La operación comenzó antes del amanecer. Nos movimos en silencio hacia la ubicación del objetivo, un viejo almacén en las afueras del pueblo. A medida que nos acercábamos, la tensión crecía. El sonido de nuestros pasos se ahogaba en el canto de los pájaros, un contraste inquietante con la realidad que enfrentábamos. El lugar estaba cubierto de maleza y rodeado de alambradas. Sabíamos que ellos tenían hombres vigilando. Al llegar al perímetro, nos dividimos en grupos. Mi equipo se encargó de rodear la parte trasera del almacén, mientras otros cubrían las entradas. La oscuridad nos daba cierta ventaja, pero también escondía peligros. Sabíamos que esos hombres eran astutos y bien armados. No podíamos darle la oportunidad de reaccionar. La comunicación se hacía a través de señales, cada movimiento calculado al milímetro. Cuando nos posicionamos, el silencio se volvió ensordecedor. Con el corazón en la garganta, esperé la señal para entrar. Un par de minutos parecieron horas, pero finalmente escuché el susurro en mi auricular que decía: «Adelante». La adrenalina me recorrió el cuerpo. Empujé la puerta con cuidado.
El crujido resonó como un disparo en la noche. Entramos rápidamente, las linternas iluminando el interior. El almacén estaba lleno de cajas apiladas, pero no había tiempo para investigar. Escuchamos un murmullo y de repente, un grupo de hombres armados apareció. La sorpresa fue breve. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el primer disparo sonó. Instintivamente me tiré al suelo, buscando protección detrás de una pila de cajas. El caos se desató. Balas zumbaban a nuestro alrededor y los gritos de mis compañeros se mezclaban con lo de esos hombres. La lucha era feroz. Disparé hacia donde creía que venían los tiros, sintiendo la presión del gatillo bajo mis dedos. Cada disparo era una decisión entre vivir o no hacerlo. La realidad de lo que estábamos haciendo se hizo evidente. No éramos solo soldados en una misión, éramos hombres enfrentando a otros hombres, y el costo de eso era brutalmente real. Mientras me reagrupaba con mis compañeros, noté que uno de ellos había caído. Era un amigo cercano, alguien con quien había compartido risas y lágrimas. Su rostro estaba pálido y el líquido vital manaba de su pierna. «¡Ayúdame!», gritó, pero el ruido de la batalla lo ahogaba. Con un nudo en el estómago, le lancé un par de vendas sabiendo que no podía quedarme. La misión continuaba y no había tiempo para mirar atrás. A medida que avanzábamos, el fuego se intensificó. Esos hombres estaban bien entrenados y luchaban con una ferocidad desesperada. Sabíamos que su vida dependía de proteger ese lugar. Nos movimos de caja en caja, buscando cobertura, disparando en ráfagas cortas. La adrenalina era abrumadora. Cada segundo se sentía como un pequeño milagro. Finalmente, logramos avanzar hacia el centro del almacén. El sonido del combate se volvió un eco distante, y en ese momento vi a su líder, un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Era el momento culminante de nuestra misión, y la tensión se podía sentir. El enfrentamiento era inevitable. Cuando nos acercamos a él, el tiempo parecía detenerse. Su rostro se transformó de sorpresa a furia en un instante. Nos enfrentamos, y en ese momento el mundo exterior desapareció. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón y el sonido de nuestras armas. El caos se reanudaba. Disparé y vi cómo caía. La victoria fue amarga. Sabía que habíamos conseguido lo que habíamos propuesto, pero el precio se había sentido. Las vidas que se habían perdido, los amigos que habíamos dejado atrás, todo eso pesaba sobre mí como una carga insoportable. Al salir del almacén el aire era fresco, pero esa sensación aún impregnaba mis sentidos. Mis compañeros estaban exhaustos, marcados por la brutalidad de la experiencia. La misión había sido exitosa, pero el costo se sentía como un puñal en el corazón. Cada uno de nosotros había cambiado de alguna manera, y esa lucha había dejado su huella. Regresamos a la base y el ambiente era tenso. La sensación de pérdida era abrumadora. Habíamos enfrentado a un enemigo implacable, pero la victoria no trajo la satisfacción que esperábamos. Era un recordatorio brutal de que en esta lucha nadie gana realmente. Las noches siguientes fueron un tormento. Las imágenes de esa batalla regresaban en mis sueños. Los rostros de mis compañeros caídos aparecían en mi mente como sombras. Yo sabía que esto era lo que elegí, lo que firmé al enlistarme, pero el costo de esa batalla siempre fue más alto de lo que pude imaginar. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión nos enfrenta a la posibilidad de fallecer, también a la carga emocional de lo que dejamos atrás y el terror de lo que vivimos día a día. La bruma de la mañana se alzaba lentamente mientras mi escuadrón se preparaba para la misión. Habíamos estado en el campo durante semanas, y el desgaste se notaba en nuestros rostros. La misión de ese día era crítica. Teníamos que desmantelar un laboratorio de sustancias
que operaba en una zona rural, protegida por un grupo delictivo que había demostrado ser implacable. Sabíamos que la inteligencia era limitada, pero el riesgo había sido calculado. La vida de muchos dependía de nuestro éxito. El convoy se movió en silencio, nuestro vehículo blindado cortando la neblina como un cuchillo. La carretera estaba llena de baches y las luces del amanecer apenas iluminaban el camino. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión en el aire se volvía palpable. Había un silencio incómodo entre nosotros, un reconocimiento tácito de que esa podría ser nuestra última misión. El fallecer era una posibilidad constante, y cada uno de nosotros lo sabía. Al llegar a la ubicación realizamos un reconocimiento. El laboratorio estaba ubicado en un viejo granero, rodeado de campos de maíz que se movían con el viento. La vegetación proporcionaba una buena cobertura, pero también ocultaba peligros. Formamos un perímetro y mientras unos se encargaban de asegurar el área, otros se preparaban para entrar. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la infiltración, y el peso de mi equipo parecía más pesado que nunca. Cuando finalmente recibimos la orden de avanzar, el corazón me latía con fuerza. Entramos en el granero, y el ambiente cambió drásticamente. El olor a productos químicos era abrumador, y la oscuridad apenas era iluminada por la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban en las paredes, y lo que encontramos dentro era escalofriante. Mesas llenas de frascos y maquinaria, todo dispuesto para producir sustancias que destruirían vidas. No había tiempo para la reflexión. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era un disparo. Instintivamente nos lanzamos al suelo buscando cobertura. Las balas comenzaron a volar, y lo que había sido una infiltración silenciosa se convirtió en un caos total. Gritos, órdenes, disparos, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. A medida que nos reagrupábamos, vi a uno de mis compañeros como caía. Era un hombre fuerte, un líder natural, y su caída me golpeó como un martillo. ¡Cubrirlo!, grité mientras el resto de nosotros comenzábamos a devolver el fuego. Las balas zumbaban a nuestro alrededor, y la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía evidente. Estábamos en medio de una lucha, y cada uno de nosotros estaba peleando no solo por la misión, sino por nuestras propias vidas. El combate se intensificaba. Mientras disparábamos, observé cómo varios hombres de la maña se movían con una precisión mortal. Estaban bien entrenados, y su determinación era evidente. Sabíamos que no retrocedían fácilmente. La lucha se convertía en una danza mortal, con cada uno de nosotros buscando la forma de sobrevivir. En medio del caos logré encontrarme con el líder. Era un hombre corpulento con un rostro marcado por cicatrices que reflejaban años de lucha. Nos encontramos cara a cara, y en ese momento el tiempo se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón. Sin pensarlo disparé. Vi cómo la bala impactó en su pecho y su mirada de sorpresa se convirtió en un vacío absoluto. Cayó ante mí, y el eco de su cuerpo contra el suelo resonaba en mi mente. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego de esos hombres se intensificó y mi equipo comenzó a sufrir bajas. La adrenalina corría por mis venas, y el miedo se convertía en una segunda naturaleza. Nos reagrupamos moviéndonos rápidamente a través del granero, buscando cualquier señal de vida o resistencia. La situación era crítica. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra ellos, sino contra un sistema que había estado en pie durante años. Cuando finalmente logramos asegurar el laboratorio, el silencio era abrumador. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Los gritos de mis compañeros heridos resonaban en mis oídos, y las imágenes del líder caído aún estaba fresca en mi mente. Nos tomamos un momento para evaluar los daños.
Habíamos perdido a varios hombres, y la realidad de esta lucha se cercenía sobre nosotros como una sombra. Mientras regresábamos a la base, el ambiente era tenso. La sensación de pérdida se sentía. Habíamos completado nuestra misión, pero el costo emocional era devastador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que había sucedido. Esta lucha no solo era en el campo, sino también en nuestras mentes. Durante las noches siguientes, el terror de esta batalla regresaba en forma de sueños. Los rostros de mis compañeros caídos y el eco de los disparos se convertían en mis compañeros de cama. La lucha no terminaba con el regreso a la base. Seguía en cada rincón de mi mente. Sabía que esto era lo que habíamos elegido, lo que habíamos firmado al enlistarnos. Pero el costo de esto siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo aprendí que esta lucha no se trataba solo de enfrentar a un enemigo. También se trata de enfrentar hacia uno mismo. La batalla más difícil es la que libramos en nuestra mente, y cada uno de nosotros lleva consigo todas las cicatrices de esas batallas. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión es un recordatorio de que, aunque luchamos por un propósito, el precio puede ser devastador. Mientras miraba a mis compañeros ese día, sabía que todo esto iba a continuar y que nosotros debíamos estar listos para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que cada uno de nosotros lleva consigo una parte de esto, un recordatorio de que la paz siempre tiene un precio y que la lucha nunca es solo física, y que además el vivir día a día con este terror es una constante. Fue en una noche fría, cuando nos adentramos en las profundidades de la sierra. Nuestras botas crujían sobre las ramas secas mientras avanzábamos lentamente. Con los sentidos alerta ante cualquier movimiento o sonido extraño, éramos un grupo de 5 soldados, enviados a patrullar esa zona remota y boscosa, donde se rumoreaba que se escondían algunos miembros de los contras. Desde el principio supe que algo no andaba bien en ese lugar. El silencio sepulcral que nos rodeaba, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles, me erizaba la piel. Mis compañeros también parecían inquietos, lanzando miradas furtivas a su alrededor, como si esperaran que algo o alguien saltara de entre las sombras. Caminamos durante horas, sin encontrar rastro alguno de los delincuentes que buscábamos. Cuando finalmente decidimos detenernos a descansar, uno de los soldados, de nombre Juan Carlos, se quedó mirando fijamente hacia el bosque, con la mirada perdida. Intenté sacarlo de ese estado de trance, pero fue inútil. Cayó al suelo inconsciente, y en ese momento escuchamos un grito desgarrador que provenía de la espesura. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sin perder el tiempo levantamos a Juan Carlos y continuamos nuestro camino, pero el miedo ya se había apoderado de nosotros. El ambiente se volvía cada vez más pesado y asfixiante, como si el mismo infierno respirara sobre nosotros. Los árboles formaban una especie de cúpula natural, bloqueando casi por completo la luz de la luna, sumiendo todo en una oscuridad inquietante. Fue cerca de la medianoche cuando uno de mis compañeros desapareció sin dejar rastro. Escuchamos un ruido sordo en la periferia del campamento y nuestro compañero Javier fue a investigar, pero nunca más regresó. Encontramos su rifle tirado en el suelo, pero ni siquiera un rastro de él. La desesperación se apoderó de nosotros. Los sonidos extraños continuaban, y nuestras mentes comenzaron a jugarnos truetas. Veíamos sombras moverse entre los árboles, figuras indistintas que se acercaban y se alejaban. No sabíamos si era real o solo nuestra imaginación. Entonces lo vi, una figura alta y esbelta, con ojos rojos brillantes entre los árboles. Su presencia era imponente, y sentí un miedo atroz apoderándose de mí. Traté de levantar mi arma, pero mis manos temblaban tanto que era inútil.
Los demás soldados también estaban paralizados por el terror. De repente la figura se desvaneció y el aire se llenó de un silencio absoluto. Nadie se movió ni habló. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Finalmente uno de mis compañeros, Gustavo, logró reunir el valor suficiente para sugerir que nos retiráramos. Pero incluso esa simple decisión parecía ser imposible para poderse llevar a cabo. Con el primer rayo del sol, recogimos nuestras pertenencias y comenzamos a marchar de regreso. Pero ya no éramos los mismos. Algo en nosotros había cambiado. Las historias sobre la sierra ya no eran simples leyendas. Era una realidad aterradora. Mientras avanzábamos, no podía dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. ¿Qué era esa figura? ¿Qué había ocurrido con Javier y con Juan Carlos? ¿Qué secretos escondía esa sierra maldita? Cuando finalmente llegamos a la base, nuestros superiores nos miraron con desconfianza. Sabían que algo había ocurrido, pero se negaban a creer nuestras historias. Nos dijeron que teníamos que mantener la calma y continuar con nuestros entrenamientos, pero la presencia que había sentido en la sierra no nos daba tregua. Seguía acechándonos, siempre al borde de nuestra visión, acompañada de esa sensación de frío y miedo. Nos habíamos resignado a convivir con ella, aunque eso significaba vivir en un estado constante de miedo. Esa noche, mientras estaba de guardia, sentí una vez más esa presencia helada a mi alrededor. Esta vez, sin embargo, no era una simple sensación. La vi claramente, parada a unos metros de nosotros. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, llenos de un dolor insostenible. Yo sentí que mis piernas se paralizaban y un sudor frío recorría mi espalda. Mi compañero de nombre Ernesto me dijo que la figura se estaba acercando lentamente y pude ver su rostro con más claridad. Era un hombre joven, con el uniforme antiguo del ejército, pero su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos parecían dos pozos oscuros de desesperación. Nos quedamos inmóviles, incapaces de movernos o gritar. La figura extendió una mano hacia nosotros y en ese momento sentí un dolor agudo en el pecho, como si me estuvieran apretando el corazón con una garra que al mismo tiempo me estaba atravesando. Creí que iba a fallecer ahí mismo, pero de repente escuché a mi compañero Ernesto rezar y la figura se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad. Después de esa noche mi corazón comenzó a deteriorarse. Los demás soldados también mostraron signos de desgaste físico y mental. Algunos incluso comenzaron a abandonar el campamento, aunque sabíamos que no era una opción. Nos sentíamos atrapados en ese lugar. Fue entonces cuando decidí investigar la historia de ese lugar. Descubrí que décadas atrás un grupo de soldados había sido masacrado en ese mismo sitio. Sus cuerpos nunca fueron recuperados y sus espíritus habían quedado atrapados en el campamento, condenados a vagar como almas en pena. El espectro que habíamos visto era uno de esos soldados, buscando quizás venganza o tal vez liberación. Con esta nueva información le conté a mis compañeros, esperando que esta vez me escucharan, pero sus respuestas fueron las mismas de siempre. No había fantasmas, no había espectros. Éramos solo un grupo de soldados sugestionados por historias antiguas y el estrés del entrenamiento. Desesperado decidí traer agua bendita y un crucifijo para colocarlos en el dormitorio. Desde esa noche las apariciones cesaron y los pasos en el pasillo se fueron alejando. La atmósfera en el campamento se volvía más liviana, pero aún así las almas en pena seguían rondando. Cuando alguno de mis compañeros tenía permiso de salir, siempre regresaba con una botella de agua bendita o algún objeto sagrado. Creo que de no ser por ello, todos nos hubiéramos ido. Nunca volví a hablar del espectro con mis superiores, ni siquiera con otros soldados. Era un tema tabú.
pues uno de los compañeros comentó que hablar demasiado de las almas en pena era como atraerlas a nosotros. Hace ya 3 años que ese campamento fue clausurado. Ya no preparan a futuros militares allí. Quizás algunos de los superiores tuvo un encuentro con aquellas almas en pena, y de ser así me alegro, pues que haya tenido y sentido lo que nosotros vivimos en algún tiempo. Desde entonces, he tenido otras experiencias sobrenaturales durante mi servicio militar, algunas tan aterradoras como la de la sierra, y otras más extrañas e inexplicables, pero esa fue la primera vez que me enfrenté a algo tan inquietante y perturbador. Aún hoy el recuerdo de esa noche me persigue. Sé que algo se despertó en ese lugar, algo que no debíamos haber perturbado, y temo que en algún momento esas almas en pena vuelvan a cobrar venganza. La mañana era gris y fría, como si el cielo mismo estuviera advirtiéndonos sobre lo que estaba por venir. Había algo en el aire que presagiaba peligro, el tipo de peligro que uno siente en las entrañas, un aviso que no se puede ignorar. Mi escuadrón estaba en la base, en un pequeño pueblo al norte del México, donde se rumoreaba que unos contras estaban moviendo grandes cantidades de sustancia a través de la frontera. La misión que teníamos era, aparte de infiltrar, el capturar al líder y desmantelar la operación. Pasamos la noche anterior revisando el plan. Cada detalle tenía que ser perfecto. Sabíamos que cualquier error podría costar vidas, no solo las nuestras, sino también la de los inocentes atrapados en medio de esta lucha. La inteligencia había sido escasa, pero suficiente para que supiéramos que ellos no se detendrían ante nada para proteger su territorio. La desconfianza entre nosotros se palpaba, cada uno de nosotros consciente de que ese día podría ser el último. La operación comenzó antes del amanecer. Nos movimos en silencio hacia la ubicación del objetivo, un viejo almacén en las afueras del pueblo. A medida que nos acercábamos, la tensión crecía. El sonido de nuestros pasos se ahogaba en el canto de los pájaros, un contraste inquietante con la realidad que enfrentábamos. El lugar estaba cubierto de maleza y rodeado de alambradas. Sabíamos que ellos tenían hombres vigilando. Al llegar al perímetro, nos dividimos en grupos. Mi equipo se encargó de rodear la parte trasera del almacén, mientras otros cubrían las entradas. La oscuridad nos daba cierta ventaja, pero también escondía peligros. Sabíamos que esos hombres eran astutos y bien armados. No podíamos darle la oportunidad de reaccionar. La comunicación se hacía a través de señales, cada movimiento calculado al milímetro. Cuando nos posicionamos, el silencio se volvió ensordecedor. Con el corazón en la garganta, esperé la señal para entrar. Un par de minutos parecieron horas, pero finalmente escuché el susurro en mi auricular que decía: «Adelante». La adrenalina me recorrió el cuerpo. Empujé la puerta con cuidado. El crujido resonó como un disparo en la noche. Entramos rápidamente, las linternas iluminando el interior. El almacén estaba lleno de cajas apiladas, pero no había tiempo para investigar. Escuchamos un murmullo y de repente, un grupo de hombres armados apareció. La sorpresa fue breve. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el primer disparo sonó. Instintivamente me tiré al suelo, buscando protección detrás de una pila de cajas. El caos se desató. Balas zumbaban a nuestro alrededor y los gritos de mis compañeros se mezclaban con lo de esos hombres. La lucha era feroz. Disparé hacia donde creía que venían los tiros, sintiendo la presión del gatillo bajo mis dedos. Cada disparo era una decisión entre vivir o no hacerlo. La realidad de lo que estábamos haciendo se hizo evidente. No éramos solo soldados en una misión, éramos hombres enfrentando a otros hombres, y el costo de eso era brutalmente real. Mientras me reagrupaba con mis compañeros, noté que uno de ellos había caído.
Era un amigo cercano, alguien con quien había compartido risas y lágrimas. Su rostro estaba pálido y el líquido vital manaba de su pierna. «¡Ayúdame!», gritó, pero el ruido de la batalla lo ahogaba. Con un nudo en el estómago, le lancé un par de vendas sabiendo que no podía quedarme. La misión continuaba y no había tiempo para mirar atrás. A medida que avanzábamos, el fuego se intensificó. Esos hombres estaban bien entrenados y luchaban con una ferocidad desesperada. Sabíamos que su vida dependía de proteger ese lugar. Nos movimos de caja en caja, buscando cobertura, disparando en ráfagas cortas. La adrenalina era abrumadora. Cada segundo se sentía como un pequeño milagro. Finalmente, logramos avanzar hacia el centro del almacén. El sonido del combate se volvió un eco distante, y en ese momento vi a su líder, un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Era el momento culminante de nuestra misión, y la tensión se podía sentir. El enfrentamiento era inevitable. Cuando nos acercamos a él, el tiempo parecía detenerse. Su rostro se transformó de sorpresa a furia en un instante. Nos enfrentamos, y en ese momento el mundo exterior desapareció. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón y el sonido de nuestras armas. El caos se reanudaba. Disparé y vi cómo caía. La victoria fue amarga. Sabía que habíamos conseguido lo que habíamos propuesto, pero el precio se había sentido. Las vidas que se habían perdido, los amigos que habíamos dejado atrás, todo eso pesaba sobre mí como una carga insoportable. Al salir del almacén el aire era fresco, pero esa sensación aún impregnaba mis sentidos. Mis compañeros estaban exhaustos, marcados por la brutalidad de la experiencia. La misión había sido exitosa, pero el costo se sentía como un puñal en el corazón. Cada uno de nosotros había cambiado de alguna manera, y esa lucha había dejado su huella. Regresamos a la base y el ambiente era tenso. La sensación de pérdida era abrumadora. Habíamos enfrentado a un enemigo implacable, pero la victoria no trajo la satisfacción que esperábamos. Era un recordatorio brutal de que en esta lucha nadie gana realmente. Las noches siguientes fueron un tormento. Las imágenes de esa batalla regresaban en mis sueños. Los rostros de mis compañeros caídos aparecían en mi mente como sombras. Yo sabía que esto era lo que elegí, lo que firmé al enlistarme, pero el costo de esa batalla siempre fue más alto de lo que pude imaginar. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión nos enfrenta a la posibilidad de fallecer, también a la carga emocional de lo que dejamos atrás y el terror de lo que vivimos día a día. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión, había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café, porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Como bien saben, todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas
Son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que, por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario, cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: ya veo, jóvenes, pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho, como a 20 minutos, está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven, ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas. Si acaso algunos refrescos, pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y le piden pan. Ahorita que regresen ya no pasen por ahí. Síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues este les puede engañar.
Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que éste les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan? Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Este dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz, insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. Soy Alejandro Ramírez, soldado del ejército mexicano. Esto que les voy a contar es una experiencia que me marcó de por vida y que aún me atormenta en sueños. Ocurrió hace unos años, cuando formaba parte de una unidad encargada de patrullar la Sierra de Durango. Fue en el año 2015 y nos habían asignado la tarea de vigilar en una zona aislada, debido a rumores de movimientos extraños. Aunque nadie nos especificó qué tipo de movimientos, nosotros simplemente cumplíamos órdenes. Nuestra misión era patrullar, reportar y asegurar que no hubiera actividad ilegal. Los recorridos matutinos solían ser tranquilos, sin novedad, pero por las tardes cuando el sol pegaba fuerte, todo se volvía incómodo, y por las noches, la oscuridad del lugar hacía que los caminos no parecieran los mismos. Todos nos sentíamos acechados por algo o alguien. En varias ocasiones vi sombras correr a la par de los vehículos. Estos estaban en completo silencio, como si fueran solo eso, sombras. Otros soldados también eran testigos de figuras siniestras que se agazapaban entre los matorrales a nuestro paso. Pero no podíamos decir nada, porque el sargento López no creía en cosas paranormales. La primera semana transcurrió sin incidentes. Todo parecía una misión normal, pero notamos algo raro en la sierra. No había nadie, ni grupos delictivos, ni sembradíos abandonados, nada. No sabíamos por qué nos habían mandado ahí. Aún así el ambiente se fue volviendo pesado, como un mal presentimiento que se sentía en cualquier parte por donde anduviéramos. Todo empeoró la noche del 8º día. Estábamos recorriendo la sierra a eso de las 3 de la madrugada, cuando la niebla estaba muy cerrada.
Eso nos obligó a regresar, porque la visión era prácticamente nula. Aunque ese lugar era por lo general muy tranquilo, el avanzar casi a ciegas no dejaba de representar un peligro. En el vehículo donde yo me transportaba, todos apuntábamos hacia todas direcciones. Llevaba el arma martillada, pero no teníamos permiso para disparar. De pronto escuchamos que algo corría, escondido entre la niebla. El vehículo que iba delante a escasos 4 o 5 metros también apuntaba hacia el monte, con la clara intención de disparar en caso de ser necesario. Una hora después nos encontrábamos acampando cerca de un viejo árbol muy grande. Mientras algunos descansaban, yo intentaba dormir cuando escuché que algo corría entre el monte, a unos 10 metros de donde estábamos. Muchas veces había escuchado ese sonido y me ponía nervioso no saber qué clase de animal lo provocaba. Pero esta vez, alguien me movió para que me levantara. Un compañero me hizo una seña con la mano, indicándome que guardara silencio. Todos los soldados estaban parados, mirando hacia el monte, con sus armas en la mano. Me extrañó que fuera el mismo sargento López el que me dijera que algo desconocido nos rodeaba. Yo empuñé mi arma y me puse en alerta. Había una tensión muy fuerte en todo el campamento. Se escuchaban ruidos esporádicos, como si algo se arrastrara, pero luego todo el monte se quedaba sumergido en un tenebroso silencio. El sargento se paseaba despacio de un lado para el otro. Estaba observando, tratando de encontrar algo, pero nadie me decía qué pasaba. Lo primero que me imaginé fue que alguna persona nos estaba rodeando, pero nada sucedía. Entendí la preocupación de todos cuando me enteré de que el soldado encargado de la primera guardia había desaparecido. Lo vieron que se metió al monte a revisar los alrededores porque escuchó unos ruidos extraños. Hacía más de media hora que no regresaba. El sargento nos ordenó a 4 soldados salir a buscarlo. Caminamos con mucha precaución, esquivando hierbas y pequeños arbustos espinosos. Avanzamos en completo silencio por más de 1 hora, llamando a nuestro compañero por su nombre, pero no tuvimos respuesta. Ni siquiera encontramos rastro alguno. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, una sombra enorme se escondió entre los matorrales. Lo rodeamos, pero nunca encontramos nada. Cuando amaneció por completo, seguíamos sin saber qué había sido de nuestro compañero. Durante el día se hicieron largos recorridos con la única intención de encontrarlo, pero este no apareció, ni vivo o sin vida. Ni siquiera estaba su mochila, ni su casco, ni el rifle. Parecía que se lo había tragado la tierra. Esa tercera noche todos nos quedamos en vigilia, con mucha atención. Entre nosotros dábamos nuestro punto de vista sobre lo que pudo haber pasado. Algunos pensaban que eran aves nocturnas, otros creían que simplemente por alguna razón había desaparecido de la faz de la tierra. Otros más fantasiosos creían que fueron los extraterrestres. Ni siquiera yo, que había visto a esa criatura, podía explicar cómo se lo habían podido llevar sin hacer el más mínimo ruido. Esa noche, para nuestra sorpresa, desapareció otro elemento. Ese fue el detone porque ya nadie estaba seguro en el lugar. Sugerimos retirarnos de ahí, pero el sargento se negaba, alegando que él solo cumplía órdenes. Fue tanta nuestra insistencia que habló por radio una vez más y pidió apoyo. Le asignaron 10 elementos, pero estos tardarían 3 días en llegar hasta donde nos encontrábamos. Mientras tanto, seguíamos con la incertidumbre de no saber quién sería el próximo en desaparecer. Nos olvidamos de la misión que teníamos. La orden fue acuartelarnos en el campamento y permanecer en estrecha vigilancia todo el tiempo. Le íbamos a disparar a cualquier cosa que se moviera, sin importar que fuera animal o persona, de día o de noche. Por miedo, ni siquiera salíamos a buscar a nuestro tercer compañero desaparecido. Acomodamos los vehículos en forma de triángulo y nos esparcimos, unos sobre los techos de las camionetas, otros a unos cuantos metros de distancia,
agazapados entre los matorrales o entre los troncos. Teníamos que aguantar hasta que los 10 elementos de refuerzo llegaran, trayendo consigo nuevas órdenes. Todo ese día estuvimos en relativa calma, pero cuando se hizo de noche, otra vez nos estuvimos comunicando solo por medio de silbidos. El tiempo se volvió inquietantemente lento y la niebla comenzó a aparecer. Ya había pasado la medianoche cuando los 3 elementos llegaron corriendo. Estaban asustados asegurando que una criatura se aproximaba. El sargento los cuestionó porque no le habían disparado. Ellos se defendieron diciendo que esa cosa se desaparecía y volvía a aparecer como si nada. Los 9 soldados que quedamos nos atrincheramos en medio de los vehículos apuntando las armas para todas partes. El miedo ya era tanto que a pocos escuchábamos las órdenes del sargento, que nos pedía recibir a cualquier cosa disparos. Conforme pasaban los minutos, el miedo y la tensión que teníamos, intentábamos mantenernos juntos, pensando que el más breve descuido desaparecería uno de nosotros, sin hacer el más mínimo ruido y sin dejar rastro, como los 3 soldados que habíamos perdido. El sargento trataba de calmarnos. Decidió que a donde fuera que nos moviéramos, lo hiciéramos en grupo de 2, para asegurar que nadie estuviera solo. Mientras hablaba escuchábamos un ruido extraño, como un gruñido profundo, que venía de la espesura del inmenso monte. Nos preparamos para enfrentarnos a lo que fuera, pero nada nos había preparado para lo que vimos. Más que una sombra, apareció una criatura deforme, con ojos brillantes y un cuerpo al parecer cubierto de pelaje oscuro. Este emergió de entre los árboles, medía al menos 2 metros de altura y nos atacó con una gran velocidad. El sargento fue el primero en caer a su paso. Los gritos resonaban en la noche, mientras la criatura arrastraba algo hacia la oscuridad. Todos corríamos por nuestras vidas sin mirar atrás. Cuando reaccioné ya me encontraba solo en medio del monte. Entendí que había cometido un error y caminé de regreso, casi a tientas, buscando nuestro campamento. Cuando regresé solo estaba yo. Imaginándome lo peor, comencé a buscar debajo de los vehículos hasta que miré una R-15 tirada. Me di cuenta de que no traía mi arma y la tomé. Fue cuando encontré al sargento levemente herido, y en ese momento otros 3 elementos bajaron de las otras unidades. Al pasar el tiempo y no reportarse nadie más, supimos que habíamos perdido 4 compañeros. Gracias a Dios, cuando amaneció llegó un soldado que se encontraba perdido en la sierra, y durante la mañana llegó otro. Los 2 contaron que cuando aquella cosa arremetió contra nosotros, corrieron por el monte hasta cansarse. Después, con la luz del sol, buscaron el camino que los trajo de regreso. Pese a las dudas que teníamos sobre qué era lo que nos había atacado, sabíamos que no era de este mundo. Esa criatura era lo más parecido a como yo sabía, era un famoso nahual, pero obviamente no íbamos a dar reporte así. Esa noche dormimos adentro de las camionetas, aunque no se apareció esa criatura. Escuchamos muchos ruidos siniestros y extraños, todos a nuestro alrededor, pero ni siquiera nos asomamos. Cuando por fin llegaron los refuerzos, un nuevo pelotón compuesto por otros 10 soldados, encabezados por un teniente de apellido García, reanudaron las patrullas de búsqueda. Lo hicieron con más rigor para tratar de encontrar a los soldados desaparecidos. Aunque tratamos de mantener la calma, el miedo en nosotros era palpable. Todos hablamos con el teniente sobre las desapariciones. Al final no encontraron nada, ni siquiera esa criatura. Las autoridades cerraron el área y la declararon zona restringida, pero las historias de esa criatura aún se cuentan entre los militares. Cuando nos presentaron en el cuartel, nos dieron la orden de que nunca contáramos esta experiencia tal cual sucedió, o bien podríamos ser arrestados y dados de baja del ejército. Pero ya han pasado tantos años que no me da miedo relatar lo que viví. No sé si esa bestia sigue ahí, en las sombras de la sierra, pero yo aún la recuerdo en mis pesadillas, ese monstruo que acecha en la oscuridad.
Para muchos puede ser un animal salvaje o un depredador, aunque los que estuvimos ahí sabíamos que era algo sobrenatural. Historias de terror de la internet.